allá por los cerros de Oaxaca, donde el viento lleva secretos de nuestros antepasados, sucedió algo que mis ojos viejos jamás olvidarán. Era el tiempo cuando las lluvias tardaban en llegar y la tierra gritaba de sed. Ahí conocí a Esteban Morales, un granjero terco como mula brava, que tenía más deudas que frijoles en su costal. Sus tierras se extendían hasta donde la vista se perdía, pero el oro se le escurría entre los dedos como agua de río. Los acreedores del pueblo ya le ladraban en la puerta, y su rancho grande parecía casa de fantasmas. Solo quedaban 2 vacas flacas pastando hierba seca, y esas bestias eran lo último que los separaba de la miseria completa. Un día caluroso, cuando el sol castigaba sin piedad, apareció en el pueblo una mujer que nadie había visto antes. Caminaba descalza por el polvo, con un rebozo que le cubría medio rostro, pero sus ojos, ¡ay!, sus ojos brillaban como obsidiana pulida bajo la luna. Los hombres se volteaban a mirarla, pero ella solo tenía mirada para Esteban. Se acercó al granjero cuando él amarraba sus vacas en la plaza del pueblo. Sin rodeos, le habló con voz suave pero firme. «Señor, necesito un esposo. Le ofrezco trabajo en mis tierras a cambio de matrimonio». Esteban se quedó con la boca abierta como pescado fuera del agua. La mujer, que dijo llamarse Itzel, señaló las 2 vacas flacas. «Esas bestias serán mi dote. Nada más necesito». Los curiosos que escucharon se rieron por lo bajo. ¿Quién se casaría por 2 vacas miserables? Pero Esteban, desesperado como estaba, vio una oportunidad de oro. No preguntó de dónde venía la mujer, ni por qué una dama tan hermosa se ofrecía así nomás. El hambre no deja pensar claro, y él necesitaba salvar su pellejo. Itzel tenía algo extraño en su manera de hablar, como si las palabras le vinieran de muy lejos, de tiempos antiguos que ya se habían perdido. Esa misma tarde, sin más ceremonia que la necesaria, se casaron en la iglesia del pueblo. El padre los miró raro, pero los pesos que Itzel puso en el altar convencieron cualquier duda. Ella traía una bolsa de cuero viejo, llena de monedas que sonaban diferente, como si fueran de otro tiempo. Los invitados fueron pocos. Yo, 2 compadres de Esteban y la señora que vendía tortillas en la esquina. Itzel no invitó a nadie. Cuando le preguntaron por su familia, solo sonrió y dijo: «Mi gente está lejos, muy lejos». Nadie insistió más. Al salir de la iglesia, Itzel tomó las riendas de las 2 vacas y las miró con cariño extraño, como si conociera a esas bestias de toda la vida. Les susurró algo en una lengua que no entendimos, y las vacas, que antes mugían de hambre, se calmaron de inmediato. Esa noche, mientras la celebración seguía con mezcal y música, yo me quedé pensando en los ojos de esa mujer. Había algo ahí que me inquietaba, algo que despertaba memorias viejas de las historias que me contaba mi abuela sobre los seres que caminan entre nuestro mundo y el otro. La primera noche como esposos llegó con una luna nueva que se escondía tímida entre las nubes. Esteban llevó a su nueva mujer al rancho, y yo los seguí de lejos, curioso como gato hambriento. Había algo en Itzel que no me dejaba dormir tranquilo. Cuando llegaron a la casa, que era más humilde que orgullosa, Itzel caminó por todos los rincones tocando las paredes con las palmas de sus manos. Murmuraba palabras en esa lengua extraña, como si estuviera bendiciendo cada piedra, cada viga de madera carcomida por el tiempo. Esteban, cansado del día, se tiró en su petate y se durmió como tronco. Pero Itzel salió al patio trasero donde estaban las 2 vacas. Desde mi escondite detrás del nopal grande, vi cómo se acercó a los animales y les puso las manos en la frente, una por una. Las vacas, que antes parecían a punto de morirse,
De repente se enderezaron. Sus ojos brillaron con una luz que no era natural, y sus cuerpos flacos empezaron a llenarse como si alguien les hubiera echado aire por dentro. En cosa de minutos parecían bestias diferentes, fuertes y sanas como las mejores del estado. Pero eso no fue lo más raro. Itzel se quitó el rebozo que le cubría la cabeza, y pude ver claramente su rostro bajo la luz de las estrellas. Su piel morena brillaba con un resplandor suave, y sus ojos... ¡ay, Dios mío! Sus ojos cambiaron de color como el agua que refleja el cielo. Se sentó en el suelo junto a las vacas y empezó a cantarles con una voz que parecía venir de la tierra misma. Era un canto antiguo, de esos que los abuelos decían que sabían los dioses antes de que llegaran los españoles. Las vacas la escuchaban como si entendieran cada palabra. De repente, una de las vacas habló. Sí, habló con voz humana, pero en esa lengua extraña que usaba Itzel. Yo me quedé helado detrás del nopal, sin atreverme ni a respirar. La otra vaca también empezó a hablar, y las tres conversaron como comadres en el mercado. No entendía las palabras, pero el tono me decía que hablaban de cosas importantes, de planes secretos que solo ellas conocían. Itzel asentía con la cabeza, mientras las vacas mugían palabras que sonaban como oraciones antiguas. Cuando terminó la conversación, Itzel volvió a ponerse el rebozo y regresó a la casa. Las vacas se quedaron quietas, pero ya no eran las mismas bestias famélicas de la mañana. Ahora parecían guardianas de algún secreto terrible y hermoso. Esa noche no dormí. Me quedé vigilando desde mi jacal, tratando de entender qué clase de mujer había llegado al pueblo. Las historias de mi abuela volvían a mi mente como fantasmas. Los relatos de las mujeres serpiente, de las diosas que bajaban del cielo para caminar entre los mortales, de los seres mágicos que podían tomar forma humana. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron la tierra, vi a Itzel salir de la casa. Caminó hasta el pozo seco que había en el patio, se arrodilló y puso las manos sobre la tierra agrietada. Cerró los ojos y susurró algo que hizo que el viento se calmara completamente. De repente, escuché el sonido del agua borboteando. El pozo seco desde hacía 2 años empezó a llenarse con agua cristalina y fresca. Esteban despertó con el ruido y salió corriendo, pensando que era un sueño. Pero el agua era real, fría y dulce como la de los manantiales sagrados. Ese día supe que Itzel no era una mujer común, era algo más, algo que venía de los tiempos cuando los dioses aún caminaban por estas tierras. Los días siguientes trajeron milagros que el pueblo entero pudo ver. Las tierras de Esteban, que antes parecían malditas por la sequía, empezaron a reverdecer como si hubiera llegado el temporal más generoso de la historia. Pero no había caído ni una gota de lluvia del cielo. Itzel caminaba por los surcos al amanecer, descalza sobre la tierra seca, y donde pisaba brotaba hierba tierna y verde. Los maizales que habían muerto por la falta de agua revivieron en una sola noche, con mazorcas tan grandes y doradas que parecían hechas de oro puro. Esteban no podía creer lo que veían sus ojos. De hombre arruinado, pasó a ser el granjero más próspero de toda la región. Los comerciantes llegaban desde pueblos lejanos para comprar su maíz, sus frijoles y la leche de las 2 vacas que ahora daban más leche que 10 bestias juntas. Pero yo seguía desconfiado. Cada noche me escondía para observar a Itzel, y cada noche descubría cosas más extrañas. La mujer nunca dormía cuando la luna estaba en el cielo. En lugar de descansar, salía al patio y hablaba con las plantas, con los insectos, con el viento mismo. Una madrugada la vi transformarse. Su cuerpo se volvió transparente como el agua, y por unos momentos
Pude ver a través de ella las estrellas del cielo. Sus brazos se extendieron como raíces invisibles que se conectaban con toda la tierra del rancho. Era como si ella fuera el corazón que alimentaba toda esa vida nueva. Los vecinos empezaron a murmurar. ¿Cómo era posible que las tierras de Esteban florecieran mientras las suyas seguían secas como hueso de muerto? Algunos decían que había hecho pacto con el diablo, otros que había encontrado un tesoro enterrado. Pero yo sabía la verdad. Su esposa no era de este mundo. Una tarde, el compadre Joaquín vino a visitarme con cara de espanto. «Viejo», me dijo, «vi algo que me quitó el sueño. Pasé por el rancho de Esteban y vi a su mujer hablando con las vacas. Pero no es lo más raro. Las vacas le contestaban y no mugían. Hablaban como personas». Le dije que se había tomado demasiado mezcal, pero Joaquín juró por todos los santos que era cierto. Además, siguió, esas vacas ya no parecen vacas normales. Son más grandes, más inteligentes, y sus ojos brillan como brasas en la oscuridad. Esa misma semana, la sequía que castigaba a todo el estado se hizo más cruel. Los ríos se secaron, los pozos se vaciaron, y la gente empezó a migrar buscando agua. Pero el rancho de Esteban seguía verde y próspero, como una isla de vida en medio de un desierto. Los rumores llegaron hasta las autoridades del pueblo. El presidente municipal, don Aurelio, decidió hacer una visita oficial para investigar qué secretos escondía Esteban. Llegó con 2 ayudantes y el escribano, decidido a descubrir la verdad. Itzel los recibió con una sonrisa que helaba la sangre, aunque su tono era amable y respetuoso. Les ofreció agua fresca de su pozo y tortillas recién hechas con el maíz de sus tierras. Pero mientras comían, yo noté cómo los hombres se fueron poniendo raros, como adormilados. Cuando terminaron de comer, don Aurelio ya no tenía ganas de investigar nada. Se despidió de Itzel con cortesía y se fue con sus hombres, pero en sus ojos había la misma mirada perdida que tenía Esteban desde que se casó. Era como si Itzel tuviera el poder de nublar las mentes de los hombres. Esa noche entendí que estábamos en presencia de algo muy antiguo y poderoso, algo que nuestros antepasados conocían, pero que nosotros habíamos olvidado. Itzel no era solo una mujer misteriosa, era una fuerza de la naturaleza misma, disfrazada de esposa humilde. Los meses pasaron y la prosperidad del rancho de Esteban se volvió legendaria en toda la región. Pero yo, viejo terco que soy, seguía vigilando desde las sombras, porque sabía que todo milagro tiene su precio, y el precio empezó a cobrarse cuando menos lo esperábamos. Esteban, que antes era un hombre sencillo y trabajador, se fue volviendo extraño. Ya no hablaba como antes, ya no reía con la misma risa. Sus ojos perdieron esa chispa humana y se volvieron opacos, como si su alma se estuviera apagando poco a poco. Caminaba por su rancho próspero como un fantasma en su propia casa. Lo peor era que parecía no darse cuenta del cambio. Cuando los compadres le preguntaban si se sentía bien, él contestaba que nunca había estado mejor. Pero su voz sonaba hueca, como si las palabras salieran de muy lejos, de un lugar donde ya no vivía completamente. Itzel, por su parte, se hacía cada vez más hermosa y poderosa. Su piel brillaba con una luz que no venía del sol, y cuando caminaba, las plantas se inclinaban hacia ella como buscando su bendición. Pero algo siniestro había en esa belleza, algo que me recordaba las historias de las diosas sedientas que mi abuela contaba en las noches de tormenta. Una madrugada, escuché gritos desesperados que venían del rancho. Corrí como pude con estas piernas viejas y encontré a Esteban arrodillado en el patio, llorando como niño perdido.
A su lado estaban las dos vacas, pero ya no eran vacas normales. Habían crecido hasta ser bestias gigantescas, con cuernos que brillaban como plata bajo la luna. «Se van a ir», me dijo Esteban con voz rota. «Itzel me dijo que se van a ir. Y yo no sé qué voy a hacer sin ellas». No entendía de qué hablaba hasta que vi a Itzel salir de la casa. Ya no se molestaba en esconder su verdadera naturaleza. Su piel era ahora de un color dorado que cambiaba como el metal líquido, y sus ojos eran dos pozos de luz antigua. Caminó hacia las vacas gigantes y les puso las manos en la frente. «Es hora», les dijo en esa lengua extraña. «Nuestro trabajo aquí está terminado». Las vacas mugieron, pero no era mugido de bestia común. Era un sonido que venía de la tierra misma, profundo y terrible como el rugido de la montaña cuando despierta. En ese momento entendí la verdad que había estado evitando. Esas no eran vacas. Eran seres antiguos, guardianes de secretos que los humanos habíamos olvidado. Itzel se acercó a su esposo y le acarició la cara con ternura cruel. «Gracias por cuidarnos», le dijo. «Tu sacrificio no será olvidado». Esteban la miró con amor desesperado, pero en sus ojos había también terror, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Sacrificio?», logré preguntar con voz temblorosa. Itzel me miró y por primera vez sonrió mostrando dientes que brillaban como perlas negras. «El alma humana que alimentó nuestra magia», respondió. «Sin ella no podríamos haber hecho florecer esta tierra muerta». Entonces lo entendí todo. Esteban no se había vuelto extraño por casualidad. Poco a poco, su esencia humana había sido absorbida para alimentar los milagros del rancho. Él era el verdadero precio del trato, no las dos vacas famélicas que había entregado como dote. Las bestias gigantes empezaron a cambiar de forma. Sus cuerpos se volvieron luz pura, y sus mugidos se transformaron en cantos que hacían temblar la tierra. Itzel también comenzó su transformación final. Su forma humana se disolvió como humo, revelando algo que era hermoso y terrible al mismo tiempo. Ya no era una mujer, era una fuerza de la naturaleza, una diosa antigua que había tomado forma humana para cumplir un propósito que nosotros, simples mortales, no podíamos comprender. La noche se llenó de una luz extraña que no venía de la luna ni de las estrellas. Era una luz que nacía de Itzel misma, mientras su verdadera forma se revelaba ante nuestros ojos mortales. Ya no podía fingir ser una simple mujer del pueblo, porque su misión estaba llegando a su fin. «Soy Itzamna», dijo con una voz que resonaba como trueno lejano, «guardiana de las aguas y protectora de las cosechas. He caminado por estas tierras desde antes de que los primeros hombres aprendieran a sembrar maíz. Sus palabras cayeron sobre nosotros como rocas pesadas, cargadas de una verdad que dolía en el alma. Esteban, con lo poco que quedaba de su humanidad, logró balbucear. «Pero, ¿tú dijiste que te llamabas Itzel?» La diosa sonrió con tristeza infinita. «Itzel fue el nombre que elegí para caminar entre ustedes, pero mi verdadero nombre es más antiguo que sus memorias, más viejo que sus pueblos». Las dos bestias que habían sido vacas se acercaron a su señora. Sus formas también cambiaron, revelándose como espíritus guardianes de la tierra, seres que habían tomado la forma de animales domésticos para no asustar a los humanos. Sus ojos brillaban con la sabiduría de 1000 años. «¿Por qué?», pregunté con la poca valentía que me quedaba. «¿Por qué viniste a nuestro pueblo? ¿Por qué elegiste a Esteban?» Itzamna me miró con esos ojos que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras. «La sequía que azota estas tierras no es natural», explicó.
viene de un desequilibrio profundo, de la ruptura entre el mundo humano y el mundo espiritual. Los hombres han olvidado las formas antiguas de honrar a la tierra, y ella se está muriendo de sed. Señaló hacia el horizonte, donde otros pueblos luchaban contra la sequía despiadada. Necesitaba un corazón humano que alimentara mi magia, alguien dispuesto a entregar todo por salvar la tierra que ama. Esteban, en su desesperación, ofreció su alma sin saberlo. Esteban cayó de rodillas, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. «¿Voy a morir?», preguntó con voz de niño asustado. Itzamná se acercó a él y puso sus manos luminosas sobre su cabeza. «Tu cuerpo vivirá», dijo con ternura divina, «pero tu alma ya no te pertenece completamente. Ahora eres parte de la tierra que salvaste, guardián eterno de estas cosechas. Tu sacrificio permitirá que otros vivan». Entonces entendí por qué las tierras de Esteban habían florecido mientras todo lo demás moría. No era solo magia, era un intercambio sagrado, el alma de un hombre a cambio de la salvación de la tierra. Un trato antiguo, de los que hacían nuestros ancestros cuando aún recordaban que todo tiene precio. ¿Y ahora qué pasará?, me atreví a preguntar. Itzamná miró hacia el cielo, donde las primeras nubes de lluvia empezaban a formarse después de meses de cielo despejado. «Ahora el equilibrio está restaurado», dijo. «Las lluvias volverán, la tierra revivirá, pero yo debo regresar a mi reino. Mi tiempo entre ustedes ha terminado». Sus guardianes, las bestias que fueron vacas, mugieron con tristeza, sabiendo que también debían partir. Pero antes de irse, Itzamná hizo algo que nunca olvidaré. Extendió sus brazos y de sus manos brotó una luz dorada que se esparció por todo el valle. Donde tocaba esa luz, los pozos secos se llenaron de agua, las plantas muertas revivieron, y la esperanza regresó a los corazones de los campesinos. «Este es mi regalo de despedida», dijo, «para que recuerden que la tierra y sus hijos nunca están abandonados, aunque a veces olviden las formas de pedir ayuda». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Itzamná empezó a desvanecerse. No era una lluvia común. Cada gota que tocaba la tierra traía vida nueva, como si el cielo mismo estuviera llorando lágrimas de alegría por el sacrificio de Esteban. Mi compadre se quedó arrodillado en el patio, con las manos extendidas para recibir el agua bendita. Su rostro había cambiado para siempre. Ya no era completamente humano, pero tampoco era un espíritu. Era algo intermedio, un guardián entre los dos mundos, condenado y bendecido al mismo tiempo. «¿Podrás perdonarme algún día?», le preguntó Itzamná con voz que se hacía cada vez más lejana. Esteban la miró con una sonrisa extraña, que no era de alegría, pero tampoco de tristeza. Era la sonrisa de quien ha entendido un secreto terrible y hermoso. «Ya no hay nada que perdonar», respondió. «Ahora entiendo que esto tenía que pasar. La tierra necesitaba salvarse, y yo fui elegido para ser parte de esa salvación». Sus palabras sonaban sabias, pero frías, como si vinieran de muy lejos. Los guardianes que habían sido vacas se acercaron a Esteban y pusieron sus enormes cabezas contra sus hombros. Era un gesto de despedida, pero también de bienvenida. Lo estaban aceptando como uno de los suyos, como un hermano en la custodia de la tierra sagrada. Itzamná comenzó a elevarse del suelo, su forma divina brillando cada vez más hasta que fue difícil mirarla directamente. «Recuerden», dijo con voz que llegaba desde el viento, «que nada en este mundo es gratis. Todo milagro tiene su precio, toda bendición su sacrificio. Pero cuando se paga con amor verdadero, el precio nunca es demasiado alto».
El rancho completo se llenó de una luz dorada que hacía que todo pareciera hecho de oro líquido. Los maizales se mecían sin viento. Las flores brotaban de la nada y el aire mismo olía a promesas cumplidas. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. De repente, un estruendo sacudió la tierra. No era un temblor, sino algo más profundo, como si el mundo mismo estuviera ajustándose a una nueva realidad. Las montañas lejanas parecían moverse, y el cielo cambió de color varias veces antes de volver a su azul normal. Cuando la luz se desvaneció, Itzamná ya no estaba. Sus guardianes tampoco. Solo quedábamos Esteban y yo en un rancho que ahora parecía sacado de un sueño, rodeados de una abundancia que dolía en los ojos por lo perfecta que era. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a mi compadre, aunque tenía miedo de la respuesta. Él me miró con esos ojos que ya no eran completamente suyos. «Me siento completo», dijo después de pensarlo mucho, como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento. Ya no tengo hambre, ya no tengo sed, ya no tengo miedo, pero también ya no tengo sueños propios. Esa noche llovió como no había llovido en años. El agua caía con fuerza bendita, llenando arroyos secos, despertando semillas que habían dormido bajo la tierra. Los campesinos de toda la región salieron a bailar bajo la lluvia, sin saber que esa bendición había costado el alma de un hombre. Al amanecer, cuando salí de mi jacal para ver los efectos del milagro, encontré a Esteban caminando por sus tierras con paso lento y solemne. Ya no era el granjero desesperado que había conocido. Era otra cosa, un custodio, un guardián, un puente entre nuestro mundo y el reino de los espíritus. ¿Te arrepientes?, le pregunté cuando se acercó. Él se detuvo y miró hacia el horizonte, donde otros ranchos también empezaban a reverdecer gracias a la lluvia milagrosa. «No», respondió sin dudar. «Un hombre puede vivir muchas vidas, pero pocos tienen la oportunidad de salvar la tierra que los vio nacer. Yo fui elegido para eso, y es un honor que acepto». Pero en sus ojos, por un momento, vi un destello de lo que había sido. El hombre simple que solo quería salvar su rancho y vivir en paz. Han pasado 10 años desde aquella noche, cuando Itzamná reveló su verdadera naturaleza, y el valle entero ha cambiado para siempre. Las lluvias volvieron a su ciclo natural, las cosechas abundan, y los niños que nacieron después de la gran sequía crecen fuertes y sanos. Pero yo soy el único que recuerda el precio que se pagó por esta bendición. Esteban sigue viviendo en su rancho, que ahora es conocido en todo el estado como la Tierra Bendita. Los visitantes vienen desde lejos para comprar sus productos, que dicen tienen poderes curativos. Y no mienten. El maíz de Esteban sana dolencias. Sus frijoles dan fuerza a los débiles, y el agua de su pozo cura heridas que los médicos han desahuciado. Pero mi compadre ya no es el hombre que conocí. Camina por su tierra como un fantasma benévolo, cuidando cada planta, hablando con cada animal, bendiciendo cada cosecha con manos que ya no son completamente humanas. No envejece como debería. Su cabello sigue negro, su espalda sigue recta, pero sus ojos tienen la profundidad de los pozos antiguos. Los domingos, cuando el pueblo va a misa, Esteban se queda en su rancho. Dice que ya no necesita buscar a Dios en los templos, porque lo siente en cada grano de tierra, en cada gota de lluvia, en cada brote que nace de sus campos bendecidos. Es cierto, pero también es triste ver a un hombre tan alejado de su propia especie. Las autoridades han venido varias veces a investigar los milagros del rancho. Traen científicos, ingenieros, hasta sacerdotes de la capital. Todos se van con más preguntas que respuestas,
porque no hay manera de explicar con palabras modernas lo que pasó aquí. Algunos hablan de fenómenos inexplicables, otros de casualidades extraordinarias. Yo solo sonrío y los dejo especular. A veces, en las noches de luna llena, veo figuras translúcidas caminando por los campos de Esteban. Son los espíritus de la tierra, que vienen a visitar a su guardián humano. Él les habla como si fueran viejos amigos, y ellos le responden con susurros que solo él puede entender. Los jóvenes del pueblo han empezado a olvidar los tiempos de la gran sequía. Para ellos, la abundancia de ahora es normal, algo que siempre ha existido. No saben que cada mazorca que comen, cada sorbo de agua que beben, fue pagado con el alma de un hombre que los amó más que a sí mismo. Pero yo sí recuerdo, y por eso cuento esta historia, para que cuando mis ojos se cierren para siempre, alguien más sepa la verdad de lo que pasó en nuestro valle, para que entiendan que los milagros existen, pero nunca son gratis. Hace una semana, un joven granjero de otro pueblo vino a pedirle consejo a Esteban. Sus tierras se estaban secando, sus animales morían, y los acreedores le ladraban en la puerta. Era como ver a Esteban de hace 10 años. Mi compadre lo escuchó con paciencia infinita. Luego lo llevó a caminar por sus campos prósperos. Todo tiene solución, le dijo, pero debes estar dispuesto a pagar el precio. El joven preguntó cuál era ese precio. Esteban no respondió con palabras. Solo señaló hacia el cielo, donde una nueva sequía empezaba a formarse en las nubes. Luego miró al joven con esos ojos que habían visto más allá del velo de la realidad. Cuando estés verdaderamente desesperado, le dijo, cuando no te quede nada más que perder, grita tu dolor a la tierra. Ella siempre escucha, y si tu corazón es puro, enviará ayuda. Pero recuerda, la ayuda divina siempre tiene precio, y ese precio siempre es justo. El joven se fue confundido, sin entender las palabras de Esteban. Pero yo sé que cuando llegue su momento de desesperación verdadera, recordará esas palabras. Y tal vez, si es valiente y generoso como lo fue mi compadre, también él encuentre su propia Itzamná, porque las diosas nunca se van completamente. Solo esperan, pacientes como la tierra misma, a que alguien con corazón puro esté dispuesto a pagar el precio de un milagro. Y mientras yo viva, seguiré contando esta historia, para que nadie olvide que el amor verdadero siempre encuentra la forma de salvar lo que más importa, aunque el precio sea el alma misma del que ama. Esta es la verdadera historia del granjero que se casó por 2 vacas, y de la diosa que vino a salvarnos disfrazada de mujer humilde. Una historia de sacrificio, de amor y del precio eterno de los milagros. Que la tierra los bendiga, como bendijo a Esteban, y que nunca olviden que todo lo sagrado tiene su precio.